Buenos días, jóvenes. Buen día, Lisa. Buen día, Alice. Buen día. ¿Cómo les fue con la tarea? Creo que por dos datos, creo que la gran mayoría no pudo resolver el ejercicio, creo que es el 10, ¿no? Yo solo lo corté los dos ejercicios y esta parte no tenía. Ya, después, creo que tampoco tenía este dato, ¿no? De los 27 socios y el precio de diciembre, ¿no? A ver, al día de ayer alguien me dijo si podría resolverlo así para ver en qué había diferencias, ¿no? Entonces lo que hice fue ya resolverlo. Antes de la clase estuve resolviéndolo. Ahí está resuelto. Entonces lo que podríamos hacer es revisar de entrada, así de manera rápida ya, de cómo se resolvió el ejercicio. ¿Está bien o avanzamos directamente? No, listen, resolvámoslos. Veamos cómo se hizo el ejercicio. Ya, ok, perfecto. Entonces, lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda en vista de que ya está resuelto el ejercicio. El primero, el de Andine S.A. decía que quería un saldo de 3,000. Entonces, lo que voy a hacer es está. Creo que no lo cambié. A ver. Era 3,000, ¿no? Y lo que se quería, bueno, aquí deberíamos de haberle cambiado 3,000. ¿Ya? A ver, después lo voy a modificar esto porque había mantenido los 5,000. Pero la parte más complicada de esto era, no, perdón, iniciaba con 3,000, eso sí estaba bien, porque tengo dato aquí de 3,000. Inicia por 3,000 y quiere tener 5,000, ¿no? Entonces, lo que hice fue copiármelos el planteamiento, o sea, la resolución del anterior, lo único que hice fue copiar los valores, algunos datos lo fui cambiando. ¿Ya? Entonces, aquí tengo los 5,000 y el inicial está los 3,000. Luego, me decía, la política de la empresa es mantener ya. Las ventas de abril y mayo, junio fueron 10,000, 110,000 y 130,000 respectivamente. Esto nos daba por esta política de crédito, ¿no? Decía vender 20% en efectivo y el saldo a 30 y 60 días. Aquí les había dicho 40-40. Alguien preguntó, creo, en clase. 40-40 les dije, ¿no? Entonces, esto venía para aquí. Si dice a 30 y 60, 30 días sería, vamos a suponer que es julio, a 30 días pagaría en agosto y el siguiente en septiembre, ¿no? Más o menos así es. Pero eso, las ventas de mayo, a 60 días nos sería julio, ¿cierto? Entonces tengo aquí ventas en efectivo, ventas a crédito 30 días, ventas a crédito 60 días, ¿ya? Entonces lo único que hice fue, del mes de mayo, saqué un 40% que iba a ir a las ventas de crédito a 60 días. De junio saqué lo que es el 40% a 30 días y el otro 40% a 60 días. El resto ya viene con el planteamiento. Estos dos, o sea, este otro dato estaba de pantalla ahí y estos son los que deberían de haberse modificado, ¿no? De 110,000 el 40%, 44,000 y de 130,000 los 52,000. Eso era esta parte donde decía se vende en efectivo a 20% y el saldo 30 a 60 días. Luego, recién nos daba los datos de las ventas de julio hasta diciembre. Entonces, el comportamiento de esas ventas, aquí tengo las ventas, el comportamiento es similar. 20%, voy a ampliar esto un poco más. $20 de julio es al contado. 40% de julio es a 30 días y el otro a 60 días, ¿no? Eso era la diferencia entre los que habíamos hecho, lo que habíamos resuelto el día de la clase, el día viernes. Entonces, el mismo procedimiento para todos. Si me voy aquí, tengo el 20% y el restante aquí está.
debería de tener otro aquí, pero como solo es presupuesto de efectivo hasta el mes de diciembre, yo tengo la misma cantidad que corresponde a las ventas de octubre, ¿no? Por eso me puedo fijar que estos dos son los mismos, estos dos son los mismos y estos dos son los mismos. Eso era con respecto a las ventas a crédito y ventas en efectivo. Luego nos decía, se espera que esto ya hicimos, ya está. Depósitos a plazo fijo en diciembre se espera recibir 15.550, 1.550 por intereses. Estos son ingresos. Entonces, el depósito a plazo fijo me devuelven en diciembre, 14.000, los intereses correspondientes a 1.550. Ahí entra. Luego, esto ya está. Se estima recibir dividendos de CBN por 4.250 en noviembre. Entonces, lo único que eso es anotar en noviembre, ¿no? Aparentemente, eso era todo mi ingreso de efectivo, entonces ahora tengo que hacer mis salidas de efectivo. Para eso, el planteamiento decía, las compras representan 65% de las ventas. Aquí no nos decía que estaba realizado, compraba de manera anticipada, nada. Entonces, de manera directa, lo que hice fue sacar el 65% de cada uno, ¿no? Empecé desde abril y mantuve hasta diciembre. Entonces, de esas 65%, dice, 20% es al contado y el saldo es a 40 días. Entonces, como ya he determinado la cantidad que se va a comprar, entonces 20% es en efectivo, ¿no? Compras 91.000, 20% en efectivo. A 40 días, dice. A 40 días no va a ser en agosto, sino va a ser en septiembre, ¿no? Entonces, por eso es que aparece aquí otra vez lo que es el de mayo. Las compras de mayo se están pagando todavía recién en julio. Y las compras de junio se están pagando en agosto porque son a 40 días, un mes después, pasado un mes, ¿no? Y hago el mismo tratamiento de julio, pago en septiembre. Esto voy a esconder aquí. De julio estoy pagando en septiembre, ¿no? Y ese era el procedimiento para realizar las compras a crédito a 40 días. Luego teníamos seguros. Tengo seguros, solo que no lo anoté aquí. Está aquí. 1.200 los seguros, ¿no? 1.200 los seguros. Ya habría anotado los seguros. Se estima servicios básicos, 1.000 mes. Esto no era complicado. Voy a buscar servicios básicos. Aquí lo tengo. Ya también lo tengo registrado. Ya lo tendría esto. Sueldos permanecen constantes, 10.000, con excepto de diciembre, que se contratará eventualmente 5 vendedores, cada uno con 500. Entonces, sueldos, 10.000. Entonces, para no entorpecer, abajito puse vendedores ambulantes o vendedores simplemente, 2.500. ¿No? 5 eran, ¿verdad? Entonces ya los tengo registrados. Luego tengo comisión sobre ventas, 10% sobre ventas y se cancela por ventas efectivamente cobradas según factura. O sea, no es por ventas realizadas, sino dice efectivamente cobrada. O sea, si yo vendo hoy y me pagan mañana, entonces yo cobro mañana, no hoy, ¿no? Entonces, más o menos eso era la lógica de esto. Entonces busco comisiones, ¿ya? De todos estos que me han pagado, porque estos ingresos, estos 3 ingresos de las ventas, ya sea en efectivo o a crédito a 30 o 60 días, lo he multiplicado por el 10%, ¿no? La suma de los 3. Entonces, de ahí salía, para todo se aplicaba, con lo que trabajaba era con estos datos, ¿ya? Entonces, de ahí obtuve el tema de la comisión,
el 10%. Luego dice, se está programado a adquirir 2 vehículos para reparto de mercancía, costo 22,000 para el mes de septiembre. Entonces busco vehículos, compra de vehículo 2, 44,000 en todo caso sería, y están los 44,000. Luego gastos administrativos, esto ya los hice. Saldo IVA por pagar junio, esto lo voy a dejar todavía porque necesito identificar todos mis gastos facturados y no facturados y hacer todo el tratamiento. Los gastos administrativos se estiman, dice, 12,000. Entonces vuelvo a copiar los 12,000. No hay donde perderse. Gastos de comercialización sobre 10% de las ventas facturadas. Aquí es diferente a lo que eran las comisiones. En este caso sí dice que es sobre las ventas. Estos son las ventas facturadas. Estos son las ventas que se convirtieron en efectivo durante este mes, ¿no? Sobre los diferentes meses. Entonces, esta vez sí se aplica el 10% de las ventas. Luego, ya tendría registrado esto, también tendría registrado esto. Se cancela aguinaldo de todo el año, dice. Entonces, lo que voy a hacer es registrar el aguinaldo. El aguinaldo se paga en diciembre, ¿no? ¿Y cuánto era mi sueldo? ¿Se fijan? Era 10. A estos no les puedo pagar. ¿Ya? No les puedo pagar porque para que tenga que pagarles tienen que trabajar mínimo 3 meses, ¿verdad? Entonces no los voy a considerar en mi cálculo del aguinaldo. Entonces aguinaldo los 10,000, ya los cancelé. Ya he terminado prácticamente, ahora lo que me falta es determinar esto, ¿no? El saldo del IVA por pagar en junio es 5,600. Entonces lo que voy a hacer es irme aquí, determinar el IVA débito fiscal que viene de las ventas. Luego de las compras, también le saco el crédito fiscal de mis compras y de otros. ¿Ya? Estos otros, tengo que identificar cuáles son los que están generando crédito fiscal, ¿no? Voy a mis gastos. Comisiones era facturado, ok. Compra de vehículos era facturado, o es facturado en todo caso. Servicios básicos facturados, seguros decía facturado, gastos de administración, comercialización, no me decían, pero son las cuentas en las cuales puede tener factura, ¿no? Entonces, he sumado todo aquello que me va a generar factura, ¿ya? Las compras ya los hice por separado, sueldos no me genera, los sueldos de los vendedores no me genera nada, aguinaldos tampoco no genera crédito fiscal, entonces solo voy a sumar aquellos que me generan IVA crédito fiscal. Entonces, por eso tengo una suma grande multiplicado por el 13%. Entonces, aquí lo único que hago es determinar la diferencia. El débito es las compras y los otros me van a generar crédito fiscal. Entonces, yo tendría por pagar 1,092 estos datos, ¿no? Y aquí tengo uno negativo. Ya ahorita vamos a hablar de ese tema. Si en el planteamiento me decía iba a pagar en junio, ¿eso qué significa? Que en julio tengo que pagar este IVA crédito fiscal, ¿no? Entonces, en julio voy a pagar los 5,600. Entonces voy, IVA crédito fiscal, 5,600. Lo que he determinado en julio, voy a pagar en septiembre. Lo de julio en agosto, lo de agosto en septiembre. Y resulta que aquí, en este mes, el mes que he comprado el vehículo, yo tengo crédito fiscal por demás. O sea, tengo más crédito fiscal que débito fiscal. Entonces, el siguiente mes no pago nada. ¿Ya? Luego, en este mes, tengo que pagar 1,872, pero yo tengo crédito a favor mío, ¿no? Este es a favor del contribuyente. O sea, tiene crédito fiscal. Entonces, lo que hace es compensar. Aún le queda 2,119. Entonces, por eso es que este mes tampoco paga. Entonces, en el siguiente mes, simplemente son diferencias, ¿ya? Estos dos son el cálculo adicional que he realizado para determinar si paga o no paga. Entonces, crédito fiscal tenía esto. Este mes, el mes de noviembre,
tiene débito fiscal por 2.114 y crédito fiscal 2.119. En total, lo que le corresponde pagar es 195. Es por eso que el mes de diciembre paga 195, ¿no? Ahora, quería ponerlo el IT, pero en vista de que el otro ejercicio es diferente, que habla con IT más, entonces preferí mantenerlo el IT sin tratamiento, o sea, sin IT. Esto simplemente para explicar porque el otro sí tiene IT. ¿Ya? Entonces, simplemente por eso lo mantuve. Quería calcularlo, pero lo dejé así. ¿Ya? Entonces, esa era la forma para calcular el total del gasto. Ahora las salidas, esto es simplemente la suma. ¿Ya? Ya habría utilizado todo. Ya habría utilizado esto. Lo que me faltaría es los saldos mínimos de 1.000, decía, ¿no? Un interés del 10% anual. Entonces, lo que voy a hacer es ver efectivamente cuánto necesito, ¿no? Aquí tengo un faltante de 9.000, entonces como era múltiplos de 1.000, me voy a prestar 1.000, entonces me va a quedar 5.400. Hago el mismo tratamiento, aquí me vuelve a faltar dinero, entonces no devuelvo los 10.000, lo que pago es los intereses, ¿ya? Pago los intereses de 10.000. Aquí 10% anual, divido entre 12 simplemente porque estos son mensuales, y me vuelvo a prestar 3.000. Entonces en lo que va del semestre ya tengo deuda de 13.000. Me vuelve a salir negativo 36.000. Entonces me presto 47.000. Pago el interés correspondiente a estos dos, ¿no? Estos dos. Luego, en el siguiente mes recién me sale positivo. Primero, ¿qué hago? Pago la deuda, y como veo que aquí tengo 4.600 y estoy gastando 500 en intereses, lo que voy a hacer es devolver 4.000 de esta mi deuda que yo tenía, de todas estas. Entonces, estoy devolviendo 4.000. Hago el mismo procedimiento, aquí tengo 7.000. Primero pago la deuda, ya. Ahora me dirán, ¿por qué esto es menor? Claro, es menor porque esta consideraba todo esto como deuda, ¿no? Estos tres, o sea, sería 60.000 de deuda tenía aquí. Ahora solo tiene 56.000 porque ya he devuelto, perdón, eh, 4.000. Entonces tengo 56.000. Por eso es que el interés es menor al del periodo anterior. Entonces, como aún me sigue quedando efectivo, lo que voy a hacer es devolver 7.000. Y así me queda 9.000 y nuevamente devuelvo los 9.000 y entonces me voy quedando. Obviamente sigo teniendo deudas a corto plazo por mantener un efectivo mínimo. Entonces, pero he logrado mantener mis saldos sobre los 5.000, ¿no? Y ese era el procedimiento. Lo más complicado de repente haya sido esto, luego esto y tal vez el IVA, ¿no? No lo consideré el IT por el tema de que en el siguiente ejercicio ya he calculado con el IT. Hasta que hay alguna duda, consulta que hayan hecho o dónde se han equivocado. Este estaba más fácil que el otro, ¿no? Entonces vayamos al siguiente, ya que no hay preguntas. Para este ejercicio decía, este era el dato que no había, 64. Nos decía, igual era para el segundo semestre, perdón. Era de, se iniciaba con 50.000 y quería un saldo final de 60.000. Pronósticos de venta, todos estos datos, 70 y 30 de la política de créditos a 30 días. Entonces, lo primero, 5.000 por 59, 4.500 por 60, o sea, todos los datos los puse aquí. Y en ventas, aquí no necesito hacer las operaciones que hice el anterior, porque no me dice que se han utilizado o tengo pendiente del anterior. Como no hay datos, entonces lo voy a poner cero. Ventas, el 70% y el restante, 30% para el mes siguiente. Entonces, ese comportamiento tienen todos. Y con eso ya habría terminado esta parte.
Luego dice, se alquila el segundo piso de un edificio por 500 a partir del 1 de noviembre. Entonces, voy a buscar, el alquiler es un gasto. Ya les dije que había cambiado en lo que ya tenía hecho, entonces, a partir de septiembre, he cancelado los 500. Luego, ya tendría esto resuelto. Al finalizar el primer semestre, se adeudan, dice, 11.500. 70% se va a cancelar en agosto y el saldo en octubre. Entonces, de ahí aparece este dato. Cobro deuda anterior, los 11.200 por el 70% que se iba a cobrar en agosto y el restante en octubre, ¿no? Son mis ingresos de efectivo. Ya tendría esto. Las compras del mes de julio ascienden, dice, a 150.000, que mes tras mes se incrementan en 20% en relación al mes anterior. Y es al contado, ¿no? Entonces, 150.000 no tiene ninguna relación con las ventas. Se aumenta el 20% de un año al otro, ¿no? Entonces, lo que hago es multiplicar por 1.20 para tener los datos. Y como son al contado, entonces el mismo dato vuelve a aparecer aquí atrás, ¿no? Son los mismos datos. ¿Se fijan? Es lo mismo. Las compras ya estarían con eso. Los sueldos alcanzan 40% de las compras y se cancelan el último día hábil del mes. Entonces voy a sueldos. Le saco el 40% y se tiene que pagar ese mismo mes, dice, ¿no? Entonces aquí tengo todos los datos de mis sueldos. Esto ya está. Se adquiere un vehículo por 10.000 el 1 de octubre, 50% al contado y el saldo a 60 días. Vehículo, octubre y el otro a 60 días. Aquí están los 5.000 porque costaba 10.000. Los gastos de administración, 9.000 mensuales, lo único que se hizo es anotarlo. Los gastos de comercialización, 10% de las ventas mensuales. Entonces aquí tengo gastos de administración, los 9.000 y el 10% de mis ventas. Listen, No se copia. Dime. una observación. En este ejercicio 10, Sí. en la parte, en el inciso B, dice, se alquila el segundo piso del edificio de la empresa. ¿No es un Sí, 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 sí. ingreso? Era un ingreso. Leí mal. Sí, tienes razón. Lo resolví rápido y lo puse como gasto. Sí, tienes razón. Se alquila el. Sí, Licenciado, tienes buen razón. día. Otra observación, el saldo inicial es 50.000 y ahí creo que lo puso 55.000. A ver. 50.000 es. Sí, ¿no? Ya. Entonces lo que tendríamos que cambiar en todo caso es esto, ¿no sería ya? A partir de alquileres los 50.000. Ahora creo que sí, sí jala. Vamos a ver, de repente va a cambiar algo aquí. Con eso, ¿dónde nos hemos quedado? No hay más observaciones, ¿no? A ver. Sí, esto está bien. Esto ya está. Esto ya está también. Luego nos decía que en junio se paga 9.800 de los meses de julio, agosto y septiembre en partes. Y para que cuadre el números enteros, lo único que le puse aquí es con 67 y aquí con 67 para que se registren las deudas y estén los 9.800 que decía. ¿Ya?
Luego obtuvo un préstamo de 10,000 el 1 de febrero, un 24% anual, con vencimiento en marzo del próximo año, amortizable, capital y pago de interés. Para esto, lo que hice fue hacer un cuadrito de amortizaciones, donde lo he registrado los meses que corresponde para registrarlo aquí. Podía haber registrado por separado, pero yo lo registré de manera, tanto amortización más intereses, junto. Entonces, ¿dónde tengo aquí? Amortización, deuda y préstamo. Aquí está. Que serían los datos que están aquí. Estos datos. 883.33. Luego, se realizan inversiones 9,500 el mes de julio, septiembre y noviembre. Era una salida. Aquí está. Luego teníamos esto de los pagos de dividendos, pero no había este dato. Y pago de dividendos, ahí están los importes, 1,200, 2,000 y 800 por 27. No había más meses donde se pagaba dividendos, ¿no? Entonces, se pagará aguinaldo por todo el año trabajado, decía. Aquí, aguinaldo, lo que hice fue primero calcular el promedio de los 3 últimos sueldos, ¿no? Sumado los 3, le sacó el promedio. Y en función a eso he calculado el pago. Perdón, el pago de dividendos, ¿desde qué mes lo está considerando? Perdón. Era los meses de agosto, septiembre y octubre. ¿He registrado mal? Agosto. ¿Dónde está? Ah, sí. Así tendría que haber sido. Sí. Agosto, septiembre y octubre, ¿la verdad? Sí, ahí está. No necesito saber cuánto han ganado los otros meses porque se calcula en función de los últimos meses, desde noviembre, octubre y septiembre, ¿no? Los 3 últimos meses. En función a eso se calcula el aguinaldo. Entonces, eso fue lo que hice, calcular el aguinaldo. Luego, se pagará indemnización por 7,500 del mes de diciembre. Entonces, eso simplemente está registrado aquí. Y ya empieza la parte de los impuestos. El saldo del IVA por compensar al 30 de junio es 14,650. Entonces, me voy aquí. El IT que he calculado de mis ventas será 8,850. Tengo IVA por compensar 14,650. Aún me queda IVA para poder compensar el siguiente mes. El siguiente mes el IT sale 8,100. Entonces, solo voy a pagar 2,300 por concepto de IT, porque ya logré compensar mi IVA. Entonces, como pueden ver, el IT no aparece estos 2 meses y este es 2,300, aparece recién a partir del mes de septiembre. Y el resto ya, como ya todo fue compensado, entonces copio tal cual está. En el tema del IVA, lo mismo del IVA, las compras lo he sacado también el 13% de estos. Y lo que hice fue sacar otros, esta vez ya son diferentes, vehículo, administración, comercialización, son los únicos porque después todos son movimientos de efectivo que no generan IVA crédito fiscal. Entonces, a esto le sumé el IVA crédito que tenía del periodo anterior. Saldo a favor de la empresa, 3,300. Entonces, 3,300, estos 38,000, 10,545,
es el importe que debería de pagar el siguiente mes. Entonces voy a IVA, crédito fiscal, tengo esto. No me he olvidado ningún IVA, ¿no? Aquí arriba. No, entonces con eso ya habría calculado tanto el IVA como el IVA, como el IT, perdón. Luego ahora tengo que fijarme, aquí no decía nada de cuánto me voy a prestar. Entonces ahora sí, aquí ya puedo modificar en función a que hice modificaciones en el, en mi, en los ingresos y en la distribución de dividendos, ¿no? Aquí lo que puedo hacer es prestarme 65,000, ¿cuánto era? No, me conviene prestarme 66,000, no 65,000. Esto simplemente he mantenido la política del anterior, ¿no? De miles. Aquí, 50,000. Aquí me voy a prestar 114,000. Aquí 224,000. Algo por ahí era. Porque el objetivo era mantener algo de 60,000 como flujo de efectivo. Es más, aquí me sigue saliendo negativo. Para mantenerse en 60,000, aquí tengo 60,000. Aquí me tengo que prestar nuevamente 222,000 y 329,000. Aquí va a salir, sigue negativo, entonces tengo que prestarme más 3,000, ¿no? La idea es mantener saldo final de caja. Aunque podría haber dejado ahí porque aquí están mis saldo mínimo, pero 326,000 si no me equivoco. Ya. Y esto debería de ser los resultados, ¿no? Bueno, al menos a la gran mayoría debería de salirle como esto, ¿no? Este seguramente no han podido terminar porque faltaba 2 datos, ¿no? Pero en este otro, todos deberían de haber sacado este resultado. Entonces, como verán, no era tan complicado el flujo de efectivo. A ver, ¿cuál era complicado? Tal vez el aguinaldo, los impuestos, esto, y nada más. Liz, en una consultita, para el 9, ¿podría volver a explicar cómo hizo las compras? Para el 9. ¿Dónde está compras? Las compras representan el 65% de las ventas, dice. Y compras el 65%, directo. En el primer ejercicio que hicimos nos daba el costo de ventas, ¿no? Que era algo de 30%, si no me equivoco, y que en función a eso se tenía que sacar las compras. En este caso nos da directo ya cuánto es las compras. Licenciado, disculpe, ¿esto lo va a subir también a la plataforma? ¿Se podría, por favor? Claro, no hay problema. Lo subo. Sí, aquí está el que hicimos el primero. Y este es el 9 en todo caso, y este sería el 10. Entonces, ahora sí nos tocaría avanzar lo que es cuentas por cobrar, ¿no? ¿O hay alguna consulta más respecto a esta resolución?
A ver, lo han enviado, aunque no se haya entendido algún punto, ¿verdad? O alguien no lo ha enviado. ¿Alguien no ha enviado de su tarea algo? Todos han enviado, ¿cierto? Sí, Liz. Sí, Lisen, creo que todos enviamos, aunque fallando ciertos cálculos. Claro, no, no hay problema de eso. La idea era hacer el ejercicio y ver cómo era el funcionamiento. Ahora, un error mío es el que me he equivocado, que no he mostrado datos de dos incisos, ¿no? Lisen, para las compras aquí está trabajando para calcular los 40 días. Lo está haciendo como si las compras se hicieran en el último día del mes, ¿no? Para que no sea el siguiente mes, sino el subsiguiente mes. ¿En el 9 o en el 10? En el 9, Lisa. Creo que no decía nada y he supuesto para el mismo mes. ¿Dónde está? Sí, es, en el mismo mes se está pagando. Abajito El, dice las al- políticas de ventas. sí, el contado es el 20%. Como decía 40, ya, como dice 40, si hacemos el siguiente mes solo tiene 30 días, ¿no? Entonces, bajo el criterio de que el último día se estaría realizando la compra, más o menos bajo ese criterio lo maneja. ¿Ya? Obviamente no sabemos qué día compra, puede haber comprado el día 1, el día 15, el día 20. Entonces, como no se sabe, lo he manejado como si fuese 40 días, el mes tiene 30 días y al siguiente 10 días del siguiente estaría usando. Bajo ese criterio está. Porque cuando es 30, 60, o sea, uno entiende más o menos de que, aunque haya sido el primer día que ha comprado, tiene que pagar el siguiente mes cuando dice 30 días y al siguiente mes, después de 2 meses, cuando es a 60 días. Pero en este caso, como dice 40, lo que hice fue bajo el supuesto de que se está comprando el último día, ¿no? Por eso es que llegaría a ser el siguiente mes, o sea, no julio, sino lo de julio tendría que pagarse en septiembre, ¿no? Aquí está 30 días y el resto estaría aquí, porque si aquí se compra el primer día, los 40 días llegaría a ser en el mes de agosto, ¿no? Sí, es que yo lo hice así, como si Ah, comprara ya. el primer día y todo el 40 día concluye al mes siguiente. No, no hay problema de eso, pero, o sea, yo he trabajado bajo ese criterio. ¿Ya? De todos modos, lo vamos a poner a 30 y 60 días simplemente si es que hubiese en la práctica o en el examen una de estos. ¿Ya? El de 30 días al siguiente mes, porque si hacemos bajo el criterio del primer día, hicimos muy específicos en los días de los meses, hay algunos que tienen 31 días, ¿no? Entonces, podríamos llegar a esa confusión. Entonces, por eso es que lo he manejado de esa manera para el efecto de las compras a 40 días. ¿Algo más? No, Licenciado, otra consulta, licenciado. En Dígame. el ejercicio 10, en el préstamo bancario, dice que vence el 1 de marzo. ¿No sería por 13 meses el periodo, licenciado? Eso decía. Sí, dice licenciado que vence el 1 de marzo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, en este caso sí, 1 de marzo, exacto. Mm, sí, tiene razón, tiene que haber sido 13 meses, ¿no? Como les digo, yo lo estaba haciendo antes de la clase para poder mostrarles. En todo caso, aquí lo que cambiaría sería eh,
aquí tengamos, o sea, la diferencia no es mucha, pero hay una pequeña variación con eso, ¿no? ¿Dónde está? Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguno que nos hayamos olvidado? Ya. Entonces, en el receso lo subo el Excel para que ustedes lo revisen si es que algo no se logró entender, si alguien no logró entenderlo bien, entonces yo lo subo en el receso. Ya. Entonces nos tocaría avanzar lo que era administración de cuentas por cobrar, ¿no? Que es parte del capital de trabajo. Bueno, hay que recordar que las cuentas por cobrar vienen de las ventas a crédito, ¿no? Aquí se basa el supuesto de que cuando las ventas a crédito aumentan, en teoría, la cantidad de productos vendidos o la demanda de nuestro producto también sube, ¿no? Y se sube la demanda de nuestros productos y nuestras ventas, también va a subir las cuentas por cobrar y también el costo de las cuentas incobrables, ¿no? O sea, tiene una relación directa. Si yo no vendo a crédito, probablemente mi demanda de productos baje. Y como no voy a vender a crédito, no voy a tener cuentas incobrables. La idea de administrar las cuentas por cobrar es definir el importe que vas a otorgar, ¿no? Cuánto hacer el máximo de crédito que le vas a dar, el plazo, o sea, 15, 20, 30 días, 60 días, 90 días, tienes que definir eso. También el monto, ¿no? El importe y el plazo. Entonces, por eso dice, administrar las cuentas por cobrar son los saldos adeudados de los clientes, gente que no ha pagado, clientes que no han pagado, empresas que no han pagado, y depende mucho de las ventas a crédito y el periodo de cobranza. Cualquier incremento de las cuentas por cobrar, alguien lo tiene que financiar, ¿no? Entonces hay que saber determinar cuál es la política de créditos óptima para la empresa, ¿no? Entonces, para determinar una buena política de crédito, dice que hay que determinar el plazo máximo, el periodo del crédito, ¿no? Luego determinar las normas de crédito, la capacidad mínima que debe tener el cliente y el monto del crédito. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la capacidad financiera? O sea, habría que revisar sus estados financieros, su cuenta bancaria, su historial que tiene con la empresa, porque es difícil encontrar la capacidad mínima, capacidad financiera mínima de la empresa, ¿no? Luego también está la política de cobranzas, si podemos flexibilizar o podemos hacer más estrictos en el seguimiento de las cuentas por cobrar. Luego podemos hacer descuentos por pronto pago, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar esto de capacidad financiera mínima del cliente que va a ser sujeto a cuentas a crédito, perdón? Se puede hacer mediante una evaluación de las 5 Cs, que son carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones. Tienes que ver la probabilidad de que el cliente cumpla su deuda, ¿no?
¿Cómo te aseguras de que pagues? Tendrías que ver su historial, revisar sus cuentas, verificar o visitarle y ver sus almacenes. Capacidad, ¿tiene la habilidad o la capacidad de pagar sus deudas? ¿O es que estamos dando crédito a alguien que no los va a poder pagar, ¿no? Tiene que tener la capacidad financiera de la empresa, o sea, que tiene que estar dentro de sus condiciones, dentro de su empresa, que pueda pagar. El colateral implica lo que es la garantía que pueda dar a cambio de los créditos que nosotros le podemos dar. Y condiciones tiene que ver con condiciones del entorno que pueden incidir en su pago. Esto ya no es tanto que depende de él, sino aspectos culturales, legales que tenga o económicos que existen en el entorno para que el cliente pueda pagarnos nuestra deuda, ¿no? Porque si hay inflación, de repente no nos pueda pagar. Entonces, en ese tipo de situaciones, nosotros no le podemos estar dando créditos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las condiciones. Entonces, esto es un método de evaluación. Puedes hacer una revisión, categorización, historial de las cuentas por cobrar que tienes con tu cliente, entonces puedes evaluar. Ahora, en el tema de flexibilización, la idea es que si tú les das mayores cuentas por mayores créditos, la idea, decíamos aquí, era si damos mayores créditos, que la demanda de productos va a incrementar, ¿no? Pero también el costo de las cuentas incobrables se va a aumentar. Entonces, la idea de flexibilizar es que el incremento en la demanda de tus productos, el margen que te vaya a generar esta demanda sea superior a los costos de las cuentas incobrables, ¿no? Entonces, mucho va a depender el cómo lo van a manejar el tema de las ventas a crédito para ver qué tan flexible pueden ser con las cuentas, con los créditos que se otorgan a los clientes, ¿no? Por eso dice aquí, hay un ejemplo para explicar esto. Dice, vende sus productos a 10 bolivianos. Las ventas a crédito de este año fueron 60,000 unidades. El costo variable es de 6 y el costo unitario promedio para este volumen de ventas es de 8, que significa que alrededor de 2 bolivianos es costo fijo. La empresa considera una menor restricción en las normas de crédito y espera que se produzcan un aumento de 5% en las ventas. Te está diciendo, ok, yo les voy a dar más crédito, ¿ya? Pero yo espero que mis ventas incrementen en un 20%. Pasando de 30 días a 45 días. O sea, ya no voy a dar créditos a 30 días, sino a 45 días. Y un aumento de gastos por cuentas incobrables, se está suponiendo de que va a subir de 1 al 2%. Ahora, si yo no les doy crédito a esto, seguramente ese porcentaje del incremento lo voy a tener en efectivo. Si yo lo invirtiese, ese dinero dice que se puede ganar un 15%. Con eso dice, ¿conviene flexibilizar o no conviene flexibilizar la norma de crédito? Porque actualmente está vendiendo a 30 días de crédito. Entonces, si logra vender ahora a 45, tomando el incremento en ventas y el incremento en el costo de las cuentas incobrables, ¿conviene o no conviene? ¿No? Porque la idea es que el margen que te genera este incremento, el margen de utilidad que te genera esta venta de productos, tiene que ser superior a las cuentas incobrables. Aquí, adicional a eso, nos dice que si ese costo que estoy invirtiendo en mis productos, que lo voy a dar a crédito por 15 días más, si yo tuviese la opción de invertir, me pueden dar un rendimiento del 15%. Lo primero que vamos a hacer es determinar la contribución en ventas, ¿no? Aquí, si se han fijado, decía el costo de ventas es de 8 bolivianos y el costo variable es de 6. Cuando haces el contribución de ventas, lo que primero se hace es determinar el incremento en las ventas.
ventas actuales, el incremento en teoría va a ser el 5%, tendríamos un incremento de 3.000 unidades. Ahora, lo que voy a hacer por otro lado es determinar el margen de contribución. Con ustedes hemos llevado, el margen de contribución era ventas menos costo variable, ¿no? Entonces tenemos 4 bolivianos. Ahora, el margen de contribución es los 3.000 por 4. ¿Eso qué significa? Que si flexibiliza sus ventas de 30 a 45 días, en teoría, sus utilidades van a aumentar en 12.000 bolivianos. ¿Ya? Ahora, para este análisis, ustedes dirán, pero no significa que va a aumentar en 12.000 porque no está tomando en cuenta los otros costos que eran 8 bolivianos. Aquí está 8 bolivianos, es el costo unitario promedio. ¿Ya? No lo toma en cuenta porque independientemente si vende 1.000 o vende 100.000, su costo fijo se va a mantener constante. Es una de las características del costo fijo. Entonces, es por eso que no se incluye al momento de hacer el margen de contribución y al análisis de la contribución en ventas, no se toma en cuenta los costos fijos, ¿ya? Porque independientemente suba o baje las ventas, el costo fijo va a seguir siendo el mismo durante todo ese periodo, ¿no? Mientras que los costos variables tienen una relación directa con el nivel de ventas. Entonces, el primer paso es determinar cuánto voy a ganar si logro otorgar esos 15 días más de crédito, ¿no? Porque eso nos están diciendo aquí. El segundo paso es determinar el costo de inversión marginal por las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, aquí tengo que determinar cuánto más voy a gastar en la producción de eso, ¿no? Entonces, tengo que hacer una comparación entre lo que actualmente es versus lo que se está proponiendo, ¿no? Que primero vamos a calcular la rotación de cuentas por cobrar, que nada más es dividir los días del año entre los días de crédito que se les está otorgando. El actual, ¿no? El actual es a 30 días. Entonces, al año 12 veces se va a realizar la rotación de cuentas por cobrar. Mientras que el promedio de cuentas por cobrar es el costo variable sobre esta rotación, ¿no? Entonces, lo único que hice primero he calculado la rotación de cuentas por cobrar tanto para el actual como para el propuesto, porque recuerden que está proponiendo subir de 30 a 45, entonces ya no va a rotar 12 veces en el año, sino va a ser solo 8 veces, ¿no? Porque cada 45 días le está otorgando crédito. Al siguiente paso es determinar el costo, el inventario promedio, la inversión promedio en cuentas por cobrar, ¿no? Y aquí nos decía que era el costo variable dividido entre la rotación de cuentas por cobrar. El actual me está hablando del costo. Mi costo era 6, ¿se acuerdan? Aquí tengo 6. Y si no, aquí también tengo costo variable unidad de 6. Entonces tengo 6 por 60.000, porque actualmente estoy vendiendo 60.000. 12 veces. La inversión promedio en cuentas por cobrar es de 30.000. Mientras que para el para el propuesto, lo que tengo es 6 por 63.000. ¿Por qué? Yo tenía 6.000, 60.000 más el incremento del 3% en total y voy a producir, si es que hago ese cambio de 30 a 45, lo que voy a hacer es tener 63.000 unidades para vender a un costo. El costo que va a incluir es el costo variable 6, ¿no? Entonces, el número de veces que va a rotar es 8. Entonces, si se dan cuenta, cuando se realizaba la venta a 30 días de crédito, en promedio se invertían 30.000 bolivianos, ¿no? Ahora, 47.250 es el promedio de inversión en las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, lo que hago es determinar cuánto va a ser mi costo marginal tomando en cuenta estos datos.
¿no? Entonces, digo, el plan propuesto me daba 47.250. ¿De dónde lo saco? De aquí, ¿no? Saco de este lado. Inversión promedio en cuentas por cobrar, 47.250. El plan actual que tiene una inversión de 30.000. Solo por cambiar de 30 a 45 días, se está invirtiendo adicional 17.250. Si yo no haría ese cambio, se tendría a disposición estos 17.250. Recuerdan que decía que había un rendimiento del 15% si yo fuese a invertir en algo con un riesgo similar al que me presenta las cuentas por cobrar. Entonces, lo que hago es, de esta diferencia, lo que hago es calcularle el 15%. 15% de 17.250 me sale el costo de la inversión marginal. Entonces, esto me va a servir para determinar si me conviene o no al final ampliar mi tiempo de cuentas por cobrar, ¿no? El plazo que tengo yo, que les doy a mis clientes para poder cobrarles, ¿no? Entonces, el otro paso es determinar los costos marginales. Los costos marginales nos decían que iban a subir si recordamos, a ver dónde está, nos decían que van a subir de 1 al 2%, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que determinar es el costo de esa inversión, o sea, de lo que me va a generar cobrar esas cuentas por cobrar. El plan actual es 60.000, el precio que yo tengo es de 10 y el porcentaje que genera como costo es el 1%, o sea, 6.000. El plan que estoy proponiendo es ya no es los 60.000, sino los 63.000 por 10, que es el precio de venta, lo multiplico por el 2%, porque se supone que va a subir el costo de cuentas por cobrar de 1 a 2%. Entonces tengo un costo de 12.600. ¿Cuánto es el incremento que existe? 6.600, porque ya tenía un costo, mis cuentas por cobrar, de 6.000. Ahora va a tener 12.600, un incremento de 6.600, perdón. Entonces aquí al último lo que tengo que hacer es, si conviene o no conviene ampliar los plazos para las cuentas por cobrar. La contribución que yo tenía, o sea, mis utilidades iban a aumentar en 12.000. El costo marginal de la inversión es lo que había calculado aquí. ¿Cuánto era mi costo marginal de inversión? 2.588. Y los costos del incobrable, que es esto, la diferencia entre los dos, entre el propuesto y el actual, me da 6.600. Entonces lo que voy a hacer es, si yo contribuía con 12.000 en el caso de ampliar mis cuentas por cobrar o mi política de créditos de 30 a 45, mis ventas iban a incrementarse, pero me iban a generar, esas ventas me generan un margen de utilidad, no significa que eso va a ser utilidad, sino que mis márgenes van a aumentar en 12.000. Pero el costo marginal de esa inversión es de 2.588, o el costo de oportunidad, si quieren, de esa inversión es 2.588. Los costos incobrables son 6.600. Entonces, lo que hago es restar de mi contribución marginal, restarle los costos de inversión y los costos de las cuentas por cobrar, de las cuentas incobrables, ¿no? En todo caso, me sale positivo. Digo, la empresa debe implementar la flexibilización porque haciendo el análisis de si conviene o no conviene, al final le va a generar una utilidad de 2.812. Este era el margen de contribución. Esto se podría decir que es la utilidad después de haber hecho estos dos análisis, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que sí conviene hacer este incremento. ¿Dónde está? Esto, de aumentar las ventas, aumenta la demanda, aumenta las ventas de crédito, aumenta las demandas, aún aumentando las cuentas incobrables, el margen que me otorga las ventas de crédito de 30 a 45 días, me sale 2.818, ¿no? Entonces, es conveniente aceptar
flexibilizar ese plazo, ¿no? Entonces, para determinar esto, para que practiquen esto, dentro de la plataforma, ustedes ya tienen una práctica. ¿Dónde está? Debería de estar aquí. Este era el primero, ¿ya? Donde nos dice los datos, impresa encima, productos a 10 bolivianos cada uno. Las cuentas a crédito para este año fueron de 60,000, o sea, es el mismo del planteamiento. ¿Ya? Es el mismo del planteamiento. Lo que ustedes tienen que hacer ahora a modo de practicar es hacer lo mismo, pero bajo el supuesto de que de 15 días, opción 1, subir a 30, opción 2, subir a 45, opción 3, subir a 60 días. Entonces vas a comparar el margen que te genera el incremento de 15 a 30, dice que va a haber un incremento del 10%. De 15 a 45 va a haber un incremento del 40% y de 15 a 60 días va a tener un incremento del 60% de lo que se vendía actualmente, ¿no? ¿Y cuánto se vendía actualmente? 1,440 unidades. El costo de los incobrables va a subir de 3 para 30 días el 4%, para 45 el 5% y para 60 días el 6%. Eso va a ser el costo de los incobrables. El precio es de 60.9 bolivianos, el costo variable es 38.08 y el rendimiento que se requiere, o sea, el efectivo que lo va a destinar a financiar las cuentas por cobrar, el crédito que se está otorgando lo podría obtener en un retorno de 4.5. Ahora, con eso, ¿les conviene o no conviene flexibilizar, ¿no? Tal vez de repente hay mayor retorno con el 30, con el 45, con el 60, ¿no? Entonces, si bien aquí era 1, solo uno hemos comparado de 30 a 45 días, aquí comparamos de 30 a 45 días, donde el costo de los incobrables se aumentaba de 1 al 2%, y el aumento que generaba era el 5% de las ventas. Aquí vamos a ver cuánto es, ¿no? La base es esto de los 15 días, 1,440 unidades, y un costo inicial de 3%. Entonces, lo único que hay que hacer es comparar el actual con estas tres alternativas, ¿no? Entonces, es similar, el tratamiento es lo mismo, podemos ir reemplazando si quieren aquí. Primero, ¿qué vamos a hacer? Determinar la contribución en ventas, ¿no? En nuestro caso, ventas actuales 1,440 y nos decía que se ha incrementado un 20%, ¿no? Entonces vamos a calcular el 20% de repente cuánto será. Y en función a los datos que tenemos hay que ver cuánto de contribución vamos a tener, ¿no? Entonces, a modo de practicar, ¿pueden resolverlo? ¿O quieren ir primero a su receso? Porque ya habían sido las 10:15. Al receso, Liz. Ya, entonces nos vemos dentro de a las 10:35, ¿está bien? Sí, dice. Dicen una Entonces, consultita. Este dime. tema no está en la plataforma, ¿no? Recién lo va a subir. ¿Ya está? La práctica está. El tema no lo he visto. Debe estar. Debe estar Sí, está, debajo de del Excel de la anterior clase debe estar. Ya, entonces nos vemos dentro de 20 minutos, por favor. Está bien, Liz. Ok.